La estación de autobuses estaba casi vacía. Era una de esas madrugadas frías en las que el silencio se sentía pesado, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre los bancos de plástico. El olor a café viejo y desinfectante flotaba en el aire. El oficial Martín Sosa estaba de guardia. Llevaba 15 años en el cuerpo, y había visto de todo. O eso creía. Eran las 4:30 de la mañana cuando recibió la llamada por radio. Unidad 3, tenemos un reporte en la estación de autobuses. Posible abandono de menor. Se necesita presencia inmediata. Martín suspiró. No era la primera vez. Cada cierto tiempo aparecía un bebé abandonado en algún lugar público. Siempre era lo mismo. Madres desesperadas. Historias tristes. Finales predecibles. Tomó su patrulla y condujo hasta la estación. Cuando llegó, el encargado de seguridad lo estaba esperando en la entrada. Era un hombre mayor, nervioso, con las manos temblando. Está ahí, dijo, señalando hacia los baños públicos. La encontré hace unos minutos. No me atreví a tocar nada. Martín asintió y caminó hacia el lugar. Empujó la puerta de los baños de mujeres. El olor era fuerte. Desagradable. Pero no era eso lo que llamó su atención. En el suelo, junto a los lavabos, había una mochila. Una mochila negra, gastada, con las correas rotas. Y de adentro salía un llanto. Débil. Apenas audible. Pero inconfundible. Martín se acercó despacio. Su entrenamiento le decía que debía tener cuidado. Que no sabía lo que había dentro. Que podía ser peligroso. Pero el llanto seguía. Y era el llanto de un bebé. Se arrodilló junto a la mochila. La abrió con cuidado. Y lo que vio lo dejó paralizado. Dentro había un bebé. Un recién nacido. Envuelto en una toalla sucia, con la piel pálida y los labios azules. Estaba vivo, pero apenas. Temblaba. Respiraba con dificultad. Martín lo sacó rápidamente de la mochila. Lo envolvió en su chaqueta y lo apretó contra su pecho, intentando darle calor. Tranquilo, pequeño. Ya estás a salvo. Ya estás a salvo. Llamó a la ambulancia por radio. Su voz era firme, profesional, pero por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza. ¿Quién podía hacer algo así? ¿Quién podía dejar a un bebé en una mochila como si fuera basura? Pero entonces vio algo más. Dentro de la mochila, debajo de donde estaba el bebé, había un sobre. Un sobre blanco, cerrado, con algo escrito a mano en la parte de afuera. Martín lo tomó con cuidado. Las letras eran temblorosas, escritas con urgencia. Decía, por favor, lean esto antes de juzgar. Martín sintió un escalofrío. Guardó el sobre en su bolsillo. La ambulancia llegó minutos después. Los paramédicos tomaron al bebé con urgencia. Está hipotérmico. Necesita atención inmediata. Se lo llevaron. Martín se quedó ahí, de pie, mirando la mochila vacía en el suelo. Y entonces la miró más de cerca. Porque no era solo una mochila. Había algo más dentro. Algo escondido en el fondo. Metió la mano y sacó un objeto pequeño, envuelto en un pañuelo. Lo desenvolvió despacio. Y cuando vio lo que era, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era un anillo. Pero no un anillo cualquiera. Era un anillo de oro macizo. Antiguo. Con una inscripción en el interior. Y tenía un escudo grabado. Un escudo que Martín reconoció de inmediato. Porque era el escudo de una de las familias más poderosas de la ciudad. La familia Ordóñez. Martín no podía creer lo que estaba viendo. Miró el anillo una y otra vez, tratando de entender. Tratando de procesar. Si ese anillo era real. Si realmente pertenecía a esa familia. Entonces ese bebé no era un bebé cualquiera.
Y quien lo había abandonado no era una madre desesperada cualquiera. Era alguien con mucho que perder. Algo que esconder. Algo que valía la pena ocultar. Martín sacó su teléfono. Marcó el número de la detective Laura Campos. Era la única persona en quien confiaba para algo así. Ella contestó al tercer timbre, con voz adormilada. ¿Martín? ¿Qué pasa? Laura, necesito que vengas a la estación de autobuses. Ahora. ¿Qué ocurrió? Martín miró el anillo en su mano. Encontré un bebé abandonado. Y creo que acabamos de abrir la caja de Pandora. Si tú también crees que todos los secretos terminan saliendo a la luz, deja tu like y quédate hasta el final. Lo que viene, va a dejarte sin palabras. Laura llegó en menos de 20 minutos. Era una mujer de 40 años, con el cabello recogido en una cola y una mirada que no se perdía ningún detalle. Había trabajado en casos difíciles. Casos que otros no querían tocar. Y por eso Martín confiaba en ella. Cuando entró a los baños, todavía acordonados, Martín le mostró la mochila. Le mostró el sobre. Y finalmente, le mostró el anillo. Laura lo tomó con cuidado. Lo estudió bajo la luz. Sus ojos se abrieron levemente. No puede ser. Eso mismo pensé yo. Laura miró a Martín. ¿Sabes lo que esto significa? Creo que sí. Pero necesito que tú me lo confirmes. Laura respiró hondo. Este anillo perteneció a la familia Ordóñez. Es una reliquia. Lo sé porque investigué a esa familia hace años, en otro caso. Este tipo de anillos solo los usan los miembros directos. No se venden. No se regalan. Son símbolos de linaje. Martín sintió un nudo en el estómago. Entonces, ¿estás diciendo que? Estoy diciendo que ese bebé tiene sangre Ordóñez. Y alguien quería que desapareciera. El silencio que siguió fue pesado. Martín sabía lo que significaba enfrentarse a una familia como esa. Tenían dinero. Poder. Conexiones. Podían hacer que cualquier problema desapareciera. Incluyendo a ellos. Laura abrió el sobre. Dentro había una carta. Estaba escrita a mano, con letra nerviosa, casi ilegible en algunas partes. Laura comenzó a leer en voz alta. A quien encuentre a mi hijo, no soy una mala persona. Sé que esto parece lo peor que alguien puede hacer. Pero no tenía opción. Si me quedo con él, lo van a matar. Y a mí también. La familia no puede saber que existe. No pueden saber que él nació. Porque si lo saben, harán lo que sea para borrarlo de la historia. Por favor, cuídenlo. No lo entreguen a las autoridades oficiales. No confíen en nadie que diga venir de la familia Ordóñez. Protéjanlo. Es lo único que les pido. Él no tiene la culpa de quién es su padre. No merece morir por eso. Laura dejó de leer. Miró a Martín. Esto es grave. ¿Crees que sea real? No lo sé. Pero tenemos que averiguarlo. Y rápido. Martín asintió. Llamó a la estación central. Pidió que el caso fuera clasificado como prioritario. Pidió que nadie más tuviera acceso a la información hasta que ellos investigaran más. Luego fueron al hospital. El bebé estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatals. Los médicos dijeron que iba a sobrevivir, pero que había estado a minutos de morir. Hipotermia severa. Deshidratación. Desnutrición. Martín lo miró a través del vidrio. Era tan pequeño. Tan indefenso. Y alguien había intentado desaparecerlo como si no importara. Laura estaba a su lado, pensando. Necesitamos hacer una prueba de ADN. Comparar con la base de datos de la familia Ordóñez. Pero no podemos hacerlo oficialmente. Si lo hacemos, van a enterarse. ¿Entonces qué hacemos? Laura sonrió levemente. Conozco a alguien.
Un laboratorio privado. Discreto. Podemos enviar muestras sin que nadie lo sepa. Martín asintió. Hazlo. Durante los siguientes 3 días, trabajaron en secreto. Recolectaron muestras del bebé. Buscaron información sobre la familia Ordóñez. Y descubrieron cosas que los dejaron helados. La familia Ordóñez controlaba media ciudad. Tenían negocios legales, pero también conexiones con el crimen organizado. Habían sido investigados varias veces, pero nunca habían sido acusados. Siempre encontraban la manera de salir limpios. Y el patriarca, don Ernesto Ordóñez, era conocido por ser implacable. Si alguien amenazaba su reputación, desaparecía. Literal. Laura y Martín se reunieron en una cafetería lejos de la estación. Necesitaban hablar sin que nadie los escuchara. Si ese bebé es hijo de alguien de esa familia, dijo Laura, estamos en peligro. Porque significa que hay un escándalo. Una relación ilícita. Algo que no pueden permitir que salga a la luz. Martín tomó un sorbo de café. ¿Y qué hacemos? ¿Entregamos al bebé al sistema y nos olvidamos? Laura lo miró fijamente. ¿Tú podrías hacer eso? Martín bajó la mirada. No. Yo tampoco. Entonces sonó el teléfono de Laura. Era el laboratorio. Contestó. Escuchó. Y su rostro se puso pálido. Colgó despacio. ¿Qué pasó? Preguntó Martín. Laura lo miró con ojos serios. El ADN coincide. El bebé es hijo de Carlos Ordóñez. El hijo mayor de don Ernesto. Martín sintió que todo daba vueltas. Dios mío. Pero hay más, continuó Laura. Carlos Ordóñez está casado. Tiene 3 hijos. Y su esposa es la sobrina de un senador. Si esto sale a la luz, el escándalo sería enorme. Martín se recostó en la silla. Por eso querían desaparecerlo. Exacto. El bebé es prueba viviente de una infidelidad. De una traición. De algo que podría destruir a la familia. Martín cerró los ojos. ¿Y ahora qué? Laura respiró hondo. Ahora, tenemos que decidir si somos policías que siguen órdenes, o si somos personas que hacen lo correcto. Y ambos sabían que hacer lo correcto podía costarles todo. Pero el bebé no tenía la culpa de nada. Y merecía vivir. Merecía una oportunidad. Y ellos iban a dársela. Aunque tuvieran que enfrentarse al diablo mismo. La decisión estaba tomada. No iban a entregar al bebé al sistema oficial. No todavía. Porque sabían que si lo hacían, la familia Ordóñez lo encontraría. Y cuando lo encontraran, desaparecería para siempre. Martín y Laura trabajaron en silencio durante los días siguientes. Buscaron pistas sobre quién era la madre. Revisaron cámaras de seguridad de la estación de autobuses. Entrevistaron al personal. Hicieron todo discretamente, sin levantar sospechas. Y finalmente, encontraron algo. Una mujer había sido vista en la estación esa madrugada. Joven. Delgada. Con el cabello largo y oscuro. Llevaba una mochila negra. Entró a los baños y salió sin ella. Las cámaras la capturaron caminando rápido hacia la salida. Se veía nerviosa. Asustada. Miraba hacia atrás constantemente, como si alguien la persiguiera. Laura amplió la imagen. Trató de identificar algún rasgo. Algo que los llevara a ella. Y entonces lo vio. En su muñeca, la mujer llevaba una pulsera. Una pulsera pequeña, con un dije en forma de corazón. Y dentro del corazón había una inicial grabada. Una M. Tenemos que encontrarla, dijo Laura. ¿Cómo? No tenemos nombre. No tenemos dirección. Solo una inicial. Laura pensó por un momento. Pero tenemos algo más. Sabemos que tuvo una relación con Carlos Ordóñez. Y si tuvo acceso a ese anillo,
significa que estuvo cerca de él. Muy cerca. Martín entendió. Alguien que trabajaba para la familia. Exacto. Comenzaron a investigar. Hicieron una lista de todas las mujeres que habían trabajado para los Ordóñez en los últimos 2 años. Empleadas domésticas. Asistentes. Secretarias. Cualquier persona que pudiera haber tenido contacto cercano con Carlos. La lista era larga. Demasiado larga. Pero Laura no se rindió. Cruzó datos. Buscó patrones. Y finalmente, encontró un nombre. Marcela Ruiz. Había trabajado como niñera para los hijos de Carlos Ordóñez durante 1 año. Pero había renunciado abruptamente 6 meses atrás. Sin aviso. Sin explicación. Y nadie sabía dónde estaba. Es ella, dijo Laura. ¿Cómo lo sabes? Porque desapareció justo cuando estaría quedando embarazada. Y porque su nombre empieza con M. Martín asintió. Tenemos que encontrarla. Buscaron en bases de datos. En registros de hospitales. En redes sociales. Pero Marcela Ruiz había desaparecido del mapa. Como si nunca hubiera existido. Hasta que Laura tuvo una idea. Si estaba huyendo, necesitaba dinero. Y si no tenía trabajo, tuvo que pedir ayuda a alguien. Familia. Amigos. Revisaron los registros de Marcela. Encontraron el nombre de su madre. Vivía en un barrio humilde, al otro lado de la ciudad. Laura y Martín fueron hasta allá. Era una casa pequeña, con paredes descascaradas y un jardín lleno de maleza. Tocaron la puerta. Nadie respondió. Tocaron de nuevo. Finalmente, una mujer mayor abrió. Tenía el rostro cansado, con arrugas profundas y ojos tristes. ¿Qué quieren? Laura mostró su placa. Soy la detective Campos. Estamos buscando a Marcela Ruiz. ¿Es usted su madre? La mujer se tensó. ¿Qué hizo? No hizo nada malo. Solo necesitamos hablar con ella. La mujer los miró con desconfianza. No sé dónde está. Señora, por favor, dijo Martín. Es importante. Muy importante. La mujer dudó. Miró hacia adentro de la casa. Luego volvió a mirarlos. Si les digo, ¿van a protegerla? Laura asintió. Le doy mi palabra. La mujer respiró hondo. Está escondida. En una casa de seguridad. Al norte de la ciudad. Me llamó hace unos días. Me dijo que había hecho algo terrible. Que había abandonado a su bebé. Y que si no lo hacía, la familia Ordóñez la iba a matar. Laura sintió un nudo en el estómago. ¿Sabe por qué? La mujer bajó la mirada. Porque el bebé es hijo de Carlos Ordóñez. Y él le dijo que si no desaparecía al niño, haría que desapareciera ella. Martín apretó los puños. ¿Dónde está esa casa? La mujer les dio la dirección. Laura y Martín se miraron. Sabían que estaban entrando en territorio peligroso. Pero no había vuelta atrás. Condujeron hasta la casa. Era un lugar aislado, rodeado de árboles. Parecía abandonado. Bajaron del auto con cuidado. Martín llevaba su arma desenfundada. Laura también. Tocaron la puerta. ¿Marcela? Somos de la policía. No queremos hacerte daño. Solo queremos hablar. Silencio. Tocaron de nuevo. Marcela, por favor. Sabemos lo que pasó. Sabemos del bebé. Y queremos ayudarte. Entonces escucharon pasos. La puerta se abrió despacio. Y ahí estaba ella. Marcela Ruiz. Joven. Delgada. Con ojeras profundas y la mirada perdida. Temblaba. Tenía miedo. ¿Cómo me encontraron? Preguntó,
con voz quebrada. No importa, dijo Laura. Lo importante es que estás a salvo. Y tu bebé también. Marcela comenzó a llorar. ¿Está vivo? ¿Está bien? Laura asintió. Está vivo. Y está siendo cuidado. Marcela se derrumbó. Cayó de rodillas, sollozando. Yo no quería hacerlo. Lo juro. Pero él me dijo que si no lo hacía, nos mataría a los dos. Que la familia no podía permitir que ese bebé existiera. Que arruinaría todo. Martín se arrodilló junto a ella. Lo sabemos. Y no vamos a dejar que te pase nada. Marcela lo miró con ojos llenos de lágrimas. Ustedes no entienden. Esa familia es poderosa. Si saben que estoy viva, vendrán por mí. Y por ustedes también. Laura se agachó. Entonces tenemos que ser más listos que ellos. Marcela negó con la cabeza. No pueden. Nadie puede. Pero Laura sonrió levemente. Nosotros podemos. Porque tenemos algo que ellos no tienen. ¿Qué? La verdad. Y un bebé que merece vivir. ¿Tú qué harías si tuvieras que enfrentarte a los más poderosos para salvar a un inocente? Déjamelo en los comentarios. Marcela les contó todo. Su relación con Carlos había comenzado un año atrás. Ella era la niñera de sus hijos. Él estaba casado, pero infeliz. O eso decía. La sedujo con palabras bonitas. Con promesas. Con atención. Y ella, joven e ingenua, cayó. La relación fue secreta. Se veían a escondidas. En hoteles baratos. En lugares donde nadie los conociera. Carlos le decía que amaba. Que iba a dejar a su esposa. Que iban a estar juntos. Pero cuando Marcela quedó embarazada, todo cambió. Carlos se puso furioso. Le dijo que se deshiciera del bebé. Que no podía tenerlo. Que arruinaría su vida. Su familia. Su reputación. Marcela se negó. Dijo que iba a tener al bebé. Con o sin él. Y entonces Carlos le mostró quién era realmente. Me amenazó, dijo Marcela, con la voz temblando. Me dijo que su familia tenía formas de hacer que la gente desapareciera. Que si yo hablaba, si decía algo, me matarían. Y al bebé también. Laura apretó los dientes. ¿Y tú le creíste? Marcela asintió. Investigué. Busqué información sobre la familia Ordóñez. Y encontré cosas. Casos sin resolver. Personas desaparecidas que habían trabajado para ellos. Testigos que nunca llegaron a declarar. Tenía razón. Esa familia es peligrosa. Martín se frotó la cara. ¿Por qué no fuiste a la policía? Marcela lo miró con ojos cansados. Porque ellos tienen policías en su nómina. Porque tienen jueces. Políticos. No hay nadie en quien confiar. Laura entendió. Por eso dejaste la carta. Porque sabías que no todos están comprados. Marcela asintió. Esperaba que alguien bueno lo encontrara. Alguien que lo protegiera. Y así fue, dijo Martín. Marcela los miró con lágrimas en los ojos. ¿Puedo verlo? ¿Puedo ver a mi bebé? Laura y Martín se miraron. Sabían que era arriesgado. Pero también sabían que Marcela merecía verlo. Sí, dijo Laura. Pero tiene que ser con cuidado. Nadie puede saber que estás viva. Si Carlos se entera, vendrá por ti. Marcela asintió. Lo entiendo. La llevaron al hospital esa misma noche. Usaron una entrada trasera. La disfrazaron con una gorra y lentes oscuros. Nadie podía reconocerla. Cuando Marcela vio a su bebé, se derrumbó. Lo miró a través del vidrio de la unidad neonatal. Puso su mano sobre el cristal,
como si quisiera tocarlo. «Es hermoso», susurró. «Lo es», dijo Laura. Marcela lloró en silencio. Lloró por todo lo que había perdido. Por todo lo que había sacrificado. Por el amor que nunca podría darle. «¿Qué va a pasar con él?», preguntó. «Vamos a protegerlo», dijo Martín. «Vamos a asegurarnos de que tenga una buena vida. Lejos de la familia Ordóñez». Marcela asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Gracias». Pero entonces, algo pasó. Las luces del hospital parpadearon. Laura y Martín se pusieron alerta. «¿Qué fue eso?», preguntó Marcela, nerviosa. «No lo sé», dijo Martín, llevando su mano a su arma. Entonces se escucharon pasos. Pasos rápidos. Acercándose. Laura miró por el pasillo. Vio a dos hombres vestidos de negro. Grandes. Con auriculares. Con la postura de guardaespaldas. «Mierda», susurró. «Son de la familia». Martín agarró a Marcela del brazo. «Tenemos que irnos. Ahora». Corrieron por el pasillo opuesto. Los hombres los vieron y comenzaron a perseguirlos. «¡Alto! ¡Policía!», gritó uno de ellos. Pero Laura sabía que no eran policías reales. Eran sicarios. Asesinos con placa. Llegaron a las escaleras. Bajaron corriendo. Marcela casi se tropieza, pero Martín la sostuvo. «Vamos. No pares». Salieron por la puerta de emergencia. El auto estaba a 20 metros. Corrieron hacia él. Los hombres salieron detrás de ellos. Martín y Laura subieron a Marcela al auto. Martín encendió el motor y aceleró. Los hombres sacaron sus armas. Dispararon. Las balas impactaron en la cajuela. En las ventanas traseras. El vidrio estalló. Marcela gritó. Laura le cubrió la cabeza. Martín manejó como loco. Giró en una esquina. Luego en otra. Perdió a los perseguidores en un callejón estrecho. Cuando finalmente estuvieron seguros, Martín detuvo el auto en un estacionamiento vacío. Todos respiraban agitadamente. «Nos encontraron», dijo Marcela, temblando. «Ya saben que estoy viva». Laura cerró los ojos. Esto se puso peor de lo que pensaba. Martín golpeó el volante con frustración. «¿Y ahora qué hacemos?». Laura pensó por un momento. Luego miró a Martín. «Ahora hacemos lo único que podemos hacer. Hacemos público el caso. Lo exponemos. Si la familia Ordóñez va a venir por nosotros, que lo hagan frente a toda la ciudad». Martín asintió. «Es arriesgado. Lo sé. Pero es la única forma de proteger a Marcela. Y al bebé». Marcela los miró con ojos llenos de miedo. «¿Están seguros?». Laura le tomó la mano. «Estamos seguros. Porque tú y tu bebé merecen vivir. Y no vamos a dejar que nadie les quite eso». Hasta aquí, ya no había vuelta atrás. La guerra había comenzado. Laura tenía un plan. Conocía a una periodista. Una mujer valiente que no le tenía miedo a nadie. Se llamaba Ana Castillo. Había expuesto casos de corrupción. Había enfrentado amenazas. Y siempre seguía adelante. Si alguien podía ayudarlos, era ella. Laura la llamó desde un teléfono desechable. Quedaron de verse en un lugar neutral. Una cafetería pequeña, lejos del centro de la ciudad. Ana llegó con una grabadora y una libreta. Era una mujer de mediana edad, con cabello corto y mirada afilada. «Esto tiene que ser bueno para que me llames así», dijo, sentándose frente a Laura. «Es más que bueno», respondió Laura. «Es explosivo». Le contó todo. El bebé abandonado. El anillo. La familia Ordóñez. Marcela.
Las amenazas. Los disparos. Ana escuchó sin interrumpir. Sus ojos se abrieron cada vez más. Cuando Laura terminó, Ana se recostó en su silla. Esto es enorme. Lo sé. También es peligroso. También lo sé. Ana la miró fijamente. Si publico esto, la familia Ordóñez va a venir por mí. Por ti. Por todos nosotros. Por eso necesito que lo hagas bien. Que lo hagas público. Que sea tan grande que no puedan callarlo. Ana pensó por un momento. Luego asintió. Dame 2 días. Voy a escribir el artículo. Voy a conseguir las pruebas. Y voy a publicarlo en todos los medios que conozco. Laura sonrió levemente. Gracias. No me agradezcas todavía. Esto apenas empieza. Durante los siguientes 2 días, Laura, Martín y Marcela se escondieron. Cambiaron de lugar cada noche. No usaron teléfonos. No hablaron con nadie. Vivían con miedo. Pero también con esperanza. Ana trabajó sin descanso. Entrevistó a Marcela en secreto. Consiguió copias del anillo. Del ADN. De la carta. Habló con otros empleados de la familia Ordóñez que habían sido maltratados. Que tenían historias que contar. Y finalmente, el artículo estuvo listo. Se publicó un martes por la mañana. El titular era imposible de ignorar. Bebé abandonado en mochila, el oscuro secreto de la familia Ordóñez. El artículo era devastador. Detallaba todo. La infidelidad de Carlos. El abandono. Las amenazas. Las conexiones criminales de la familia. Se volvió viral en horas. Las redes sociales explotaron. La gente compartía el artículo. Comentaba. Se indignaba. Los medios principales lo recogieron. Lo pusieron en primera plana. Y la familia Ordóñez no pudo hacer nada para detenerlo. Don Ernesto Ordóñez convocó una conferencia de prensa esa misma tarde. Salió con su abogado, con expresión seria. Las acusaciones en contra de mi familia son falsas. Completamente fabricadas. Tomaremos acciones legales contra todos los involucrados. Pero la gente no le creyó. Porque Ana había publicado pruebas. Documentos. Testimonios. Y nadie podía ignorar la verdad. Carlos Ordóñez fue citado por la fiscalía. Su esposa pidió el divorcio públicamente. Los negocios de la familia comenzaron a ser investigados. Todo se desmoronó. Y Marcela, por primera vez en meses, pudo respirar. Laura y Martín la visitaron en la casa segura. Lo logramos, dijo Laura. Marcela sonrió entre lágrimas. ¿Y mi bebé? Está bien. Está a salvo. Y ahora, puedes empezar el proceso para recuperarlo. Marcela no pudo contener el llanto. ¿De verdad? Martín asintió. De verdad. La familia Ordóñez ya no tiene poder sobre ti. Ya no pueden tocarte. Marcela abrazó a Laura. Luego a Martín. Gracias. Gracias por creer en mí. Por protegerme. Laura sonrió. No fue nada. No. Fue todo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Marcela inició el proceso legal para recuperar a su hijo. La familia Ordóñez intentó bloquearla, pero ya era tarde. La opinión pública estaba de su lado. Carlos Ordóñez fue arrestado. No por abandono de menor, porque no había pruebas directas. Pero sí por otros crímenes que salieron a la luz durante la investigación. Don Ernesto intentó mantener su imperio, pero todo se estaba derrumbando. Y Marcela, finalmente, pudo sostener a su bebé en sus brazos. Fue en el hospital. Laura y Martín estaban ahí. La vieron entrar a la unidad neonatal. La vieron tomar a su hijo. Y la vieron llorar. Pero esta vez,
eran lágrimas de felicidad. Hola, mi amor, susurró Marcela. Soy tu mamá. Y nunca, nunca más voy a dejarte. El bebé abrió los ojos. La miró. Y sonrió. Laura y Martín se miraron. No dijeron nada. No necesitaban hacerlo. Porque sabían que habían hecho lo correcto. Que habían salvado una vida. Y que habían enfrentado a los monstruos. Y habían ganado. Los meses pasaron. El caso Ordóñez siguió en los titulares durante semanas. La familia perdió contratos. Perdió influencia. Perdió poder. Carlos Ordóñez fue sentenciado a 10 años de prisión por crímenes financieros. Su esposa se mudó con sus hijos a otra ciudad. Don Ernesto se retiró de la vida pública, derrotado. Y Marcela pudo empezar de nuevo. Consiguió un trabajo. Un apartamento pequeño pero cálido. Y crió a su hijo con amor. Le puso nombre, Mateo. Porque significaba, regalo de Dios. Y para ella, lo era. Laura y Martín seguían siendo policías. Pero después del caso Ordóñez, algo cambió en ellos. Ya no veían su trabajo como rutina. Lo veían como propósito. Siguieron en contacto con Marcela. La visitaban de vez en cuando. Jugaban con Mateo. Lo veían crecer. Un día, cuando Mateo tenía 2 años, Marcela los invitó a su casa. Era su cumpleaños. Laura y Martín llegaron con regalos. Mateo corrió hacia ellos, riendo. Tía Laura. Tío Martín. Los abrazó con fuerza. Laura sintió que el corazón se le llenaba. Feliz cumpleaños, campeón. Marcela preparó una comida sencilla. Torta. Globos. Nada lujoso. Pero estaba lleno de amor. Durante la cena, Marcela levantó su copa. Quiero hacer un brindis. Todos la miraron. Por ustedes dos. Por Laura y Martín. Porque sin ustedes, mi hijo no estaría aquí. Y yo tampoco. Arriesgaron todo por nosotros. Y nunca voy a poder pagarles eso. Laura negó con la cabeza. No tienes que pagarnos nada. Sí tengo. Y lo haré criando a Mateo para que sea bueno. Para que sea valiente. Como ustedes. Martín sonrió. Él ya es valiente. Sobrevivió a lo imposible. Marcela miró a su hijo, que jugaba con sus juguetes en el piso. Sí. Sobrevivió. Y ahora va a vivir. De verdad. Esa noche, cuando Laura y Martín se fueron, caminaron en silencio por un rato. Finalmente, Martín habló. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que hicimos? Laura lo miró. ¿Arrepentirme de salvar a un niño? Nunca. Pudimos haber muerto. Lo sé. Pero no murimos. Y Mateo está vivo. Eso es lo que importa. Martín asintió. Tienes razón. Laura sonrió. Siempre la tengo. Martín rió. Siguieron caminando. Bajo las luces de la ciudad. Bajo las estrellas. Y ambos sabían que, sin importar lo que viniera, habían hecho algo que valía la pena. Habían protegido a un inocente. Habían enfrentado a los poderosos. Y habían ganado. Pasaron los años. Mateo creció. Se convirtió en un niño brillante, lleno de energía y bondad. Iba a la escuela. Tenía amigos. Tenía sueños. Y siempre supo su historia. Marcela nunca se la ocultó. Cuando tuvo la edad suficiente, le contó todo. Cómo nació. Cómo fue abandonado. Cómo fue salvado. Mateo la escuchó con atención. Y cuando Marcela terminó, él la abrazó. Gracias por ser valiente, mamá. Marcela lloró. Gracias a ti por estar aquí.
Mateo también conoció su historia con Laura y Martín. Los consideraba parte de su familia. Y ellos lo consideraban parte de la suya. Un día, cuando Mateo tenía 8 años, le preguntó a Laura: ¿Por qué me salvaste? Laura lo miró. Pensó en su respuesta. Porque todos merecen una oportunidad. Sin importar cómo llegaron al mundo. Sin importar quiénes son sus padres. Tú merecías vivir. Y yo iba a asegurarme de que así fuera. Mateo sonrió. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Quiero ayudar a la gente. Laura sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Vas a ser mejor que yo, Mateo. Mucho mejor. Y lo fue. Mateo creció con un sentido de justicia profundo. Estudiaba. Ayudaba en su comunidad. Defendía a los más débiles. Cuando cumplió 18 años, decidió estudiar Derecho. Quería ser abogado. Quería defender a las personas que no tenían voz. Marcela estaba orgullosa. Laura y Martín también. El día de su graduación, Mateo dio un discurso frente a toda su clase. Estoy aquí hoy porque alguien decidió que mi vida valía la pena. Porque alguien se arriesgó por mí. Y ahora es mi turno de arriesgarme por otros. De luchar por los que no pueden luchar. De ser la voz de los que no tienen voz. La audiencia aplaudió. Marcela lloraba de felicidad. Laura y Martín estaban sentados juntos. Se miraron. Y sonrieron. Porque habían visto a ese bebé en una mochila. Frío. Solo. Casi muerto. Y ahora lo veían convertido en un hombre. Fuerte. Brillante. Lleno de propósito. Y sabían que todo había valido la pena. Cada riesgo. Cada amenaza. Cada momento de miedo. Todo había valido la pena. Porque Mateo estaba vivo. Y estaba cambiando el mundo. Un día, muchos años después, Laura recibió una llamada. Era Mateo. Ya era abogado. Trabajaba en casos difíciles. Defendía a víctimas de abuso. De injusticia. Laura, necesito contarte algo. Dime. Acabo de ganar un caso. Un caso grande. Una familia poderosa estaba intentando encubrir un crimen. Pero no pudieron. Porque yo luché. Y gané. Laura sonrió. Estoy orgullosa de ti. No estaría aquí sin ti. Sí estarías. Porque eres fuerte. Siempre lo fuiste. Mateo se quedó en silencio por un momento. Gracias, Laura. Por todo. De nada, Mateo. De nada. Cuando colgó, Laura se quedó mirando el teléfono. Martín estaba a su lado. Era Mateo. Sí. ¿Cómo está? Está bien. Está haciendo lo que nació para hacer. Martín sonrió. Como su mamá. Laura asintió. Como su mamá. Y en ese momento, Laura supo que todo en su vida había tenido un propósito. Que cada decisión. Cada sacrificio. Cada riesgo. La había llevado a ese momento. A salvar a un bebé. A cambiar una vida. Y a demostrar que el amor siempre gana. Porque al final, no importa cómo empieces. Importa cómo decides seguir. Y Mateo había elegido seguir con amor. Con justicia. Con valentía. Y eso era todo lo que importaba. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que todos merecemos una segunda oportunidad. Porque los finales no están escritos en el comienzo. Están escritos en las decisiones que tomamos.